espacio singular, como ven, un espacio precioso en los bajos del Ayuntamiento de Úbeda, al centro de interpretación sobre la figura de Andrés de Vandelvira. Un espacio que todas aquellas personas que nos estén viendo no pueden dejar de visitar. Y desde luego, como ven, precioso escenario que nos sirve en esta ocasión como fondo para la entrevista que vamos a realizar a la primera edil, a la alcaldesa de este municipio, el municipio de Úbeda, a Toni Olivares Martínez, precisamente con objeto de la mitad del mandato municipal en este consistorio. Encantadísima de estar aquí, Toni, contigo. Bueno, y nosotros de recibiros en este magnífico, extraordinario centro, pues mucho más, ¿no? Un centro que se ha abierto a los visitantes hace muy poquitos meses y que sin embargo ha sido un revulsivo desde el punto de vista turístico. Está teniendo un número de visitantes increíble y está siendo además muy valorado. No hay grupo por lo menos grupos que tengamos controlados que pasen por la ciudad que no lleguen al centro y se van encantadísimos. Yo diría, además, como aliciente extraordinario, sumado a lo precioso, a lo bello que es este lugar, que además con el calor que hace, aquí se está de fresquito, sí, que es increíble, que es un aliciente muy importante. Yo estoy pensando en bajarme el despacho aquí. Pues casi que sí. No, porque mi despacho es como un horno, ¿no? No estaría mal, Toni. Decimos que mitad de mandato, estos 2 años que precisamente, bueno, pues se han cumplido este día 13, el mismo día del santo de la alcaldesa, y son ya 2 años trabajando por la ciudad de Úbeda. ¿Qué valoración? Muchos más años trabajando por la ciudad de Úbeda, pero con la responsabilidad de primera edil, de alcaldesa. ¿Qué valoración rápida, así a bote pronto, podríamos hacer de estos 2 años? Bueno, yo hago una valoración muy positiva. Yo empecé muy contenta y sigo muy contenta a mitad del mandato, ¿no? Es mucha responsabilidad el gobernar una ciudad tan importante como la ciudad de Úbeda, pero esa responsabilidad la estamos llevando con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucha ilusión. Yo creo que es un privilegio el poder trabajar por tu ciudad y que se note y que al pasado unos años pues se acuerden de este equipo de gobierno que trabajó con humildad, con responsabilidad y con ilusión, y que lo hagan en positivo, ¿no? Porque hayamos supuesto una transformación para Úbeda. Yo a día de hoy sigo manteniendo la ilusión del primer día. Una cosa que le valoran a la alcaldesa, y hay que decirlo porque es así, es que con esa mayoría aplastante que tiene de concejales y concejalas en el ayuntamiento para gobernar, sí que está intentando gestionar siempre de la mano del resto de partidos políticos. Del resto de partidos políticos y del resto de la sociedad ubetense. Es decir, yo creo que prácticamente, pues igual nos hemos equivocado en algunos temas, ¿no? Pero creo que en prácticamente todas las iniciativas de la ciudad se ha contado con los colectivos a los que le afectaba de manera mayoritaria, y que no hemos dado un paso, por lo menos sin explicarlo, sin reunirnos, sin coger sugerencias de los colectivos y evidentemente también de los grupos municipales que componemos este mandato, ¿no? Hay grupos, pues como el Partido Andalucista, Izquierda Unida, que siempre se prestan, cada uno desde sus posiciones ideológicas, pero luego tenemos pues el Partido Popular, ¿no? Que bueno, pues que ha decidido hacer un tipo de oposición, pues yo creo que desleal con la ciudad, ni siquiera con el PSOE, ¿no? Yo espero que bueno, pues que esa actitud vaya cambiando. Ya han tenido 2 años para, digamos, de etapa de duelo por la pérdida del gobierno, y espero que estos 2 años que nos quedan pues sean constructivos, porque yo siempre lo digo, un proyecto que sale con el visto bueno del mayor número posible de grupos políticos y de los colectivos a los que le afecta, es un proyecto que está condenado al éxito, ¿no? Sin embargo, un proyecto que sale contra viento y marea y en contra de todos, pues es que nace muerto, ¿no? Entonces, estamos en una época de crisis todavía, los recursos que tenemos las administraciones son pocos, siempre hay que tener un talante de diálogo, siempre, pero en estas situaciones digamos que mucho más. Una época, como dice la alcaldesa, difícil, muy dura, y en la que el desempleo desgraciadamente está golpeando a todos los municipios, a todos los lugares, más grandes y más pequeños. Una lucha que yo creo que es la diaria desde que se levantan los gobiernos hasta que se acuestan o hasta que se levantan nuevamente, porque bueno, es un problema serio, grave al que enfrentarse diariamente, porque seguro que son muchísimas las familias que dentro y fuera del ayuntamiento están demandando a los políticos soluciones y empleo, claro.
Claro, yo por eso me muestro tan cínica cuando oigo al Partido Popular en el Gobierno de España hablar de que hemos salido de la crisis, ¿no? De la crisis no hemos salido, de la crisis habrán salido algunos, ¿no? Mientras que haya estos índices de paro tan altos que padecemos todas las ciudades y los pueblos de nuestro país, no podemos hablar de salida de la crisis. Me parece una falta de respeto a quien lo está pasando tan mal, desde luego muy grande, ¿no? Nosotros a nivel de Úbeda, bueno, pues las competencias de empleo que tiene un ayuntamiento son muy pobres, ¿no? Muy pequeñas, pero yo sí me comprometí a algo durante la campaña y ese compromiso sigue vivo y sigue vigente y me siento orgullosa de él, ¿no? Y es que yo me comprometía a que el mucho trabajo que se diese desde el ayuntamiento se diese con claridad, con transparencia y con honestidad. Y desde ese punto de vista pues lo estamos haciendo, hemos creado una bolsa de empleo que tardamos mucho en poner en marcha porque quisimos facilitarle al máximo a las personas que decidieron acogerse a la bolsa de trabajo todo el trámite de papeleo, que es largo, tedioso y complicado, yo lo entiendo, pero es lo que marca la legislación vigente y hay que cumplirlo. Y bueno, pues ahora ya lleva más de un año funcionando, funciona con normalidad, estamos dando un montón de empleo a través de la bolsa de trabajo municipal y se hace a demanda de los propios servicios según vayan necesitando trabajadores o trabajadoras. Y luego a eso se completa esa bolsa de empleo acogiéndonos a los planes de empleo que tienen otras administraciones, mayoritariamente la Junta de Andalucía, con el plan de inclusión social o también con los planes que nosotros llamamos familiarmente el de +/-30. En total nosotros en los 2 años que llevamos de empleo, de gobierno, hemos dado en torno a los casi 900 contratos. Yo creo que es una cifra muy importante. ¿Eso soluciona el tema del paro en nuestra localidad? No, rotundamente no, estaríamos engañando a la gente. Es una persona que habla muy claro y que creo que la gente tiene que conocer de primera mano qué pasa, ¿no? Y no se soluciona ni se solventa el problema. ¿Damos balones de oxígeno a quien lo está pasando mal? Pues sí, se levanta el ánimo porque se ven trabajando, un sueldo que durante unos meses entra a tu casa, pero que después pues no te solventa el problema, ¿no? ¿Dónde tenemos que trabajar como administración? Y deberíamos de contar con el apoyo del resto de administraciones, en que empresas se establezcan en nuestro territorio y las que están, que se fortalezcan. Nosotros hemos peleado y hay empresas que, sabéis, recientemente pues, se han instalado, han ampliado su empresa, con lo cual han duplicado los números de contratos que tenían, etcétera, ¿no? Y estamos trabajando en una herramienta de promoción, de difusión de los atractivos de la ciudad para que sea conocida en el ámbito nacional, para que seamos un referente a la hora de que empresas que estén pensando dónde ubicarse, bueno, pues tengan otra carta más encima de la mesa, que es Úbeda, ¿no? Y bueno, a ese respecto espero pronto poder dar un anuncio a ese respecto, en el que sea una herramienta de verdad de promoción. Y ese es el significado del gran esfuerzo que tenemos que hacer las administraciones, no dar contratos, que también, sino que empresas vengan y se instalen en nuestro territorio, y las que hay, pues que les demos las condiciones para que puedan seguir creando empleo y manteniendo el que ya tienen. Eso es el camino, es que no hay otro, ¿no? Además, sin duda, el más duro al que se enfrentan los municipios. Sí, porque a otras administraciones nos van a llamar a la puerta, pero aquí sí, yo de cada 20 peticiones, por decir un número, de cita que yo tengo, te puedo decir que 19 son para pedir empleo. Es que esas son las realidades en las que nos movemos, ¿no? Duro, ¿no? Es muy duro cuando tienes que recibir a la gente y decir que estás atado de pies y manos y que lo único que puedes hacer es, si están en la bolsa, esperar que les toque trabajar o que haya suerte con los planes de empleo. Y si no, derivarlo a las políticas sociales, ¿no? Que sabéis que estamos priorizando, que estamos creciendo en el presupuesto. Yo ponía un ejemplo en la rueda de prensa de balance un poco de los 2 años, ¿no? Y es que nosotros llegamos y las ayudas al alquiler contaban para todo el año con un presupuesto de 150.000 euros. Eso se gastaba en los 3 primeros meses del año. Nosotros, en los 2 presupuestos que llevamos hechos, uno de ellos ya liquidado y el otro que estamos en desarrollo del mismo, en la ejecución del mismo, hemos pasado de 150.000 euros a 450.000 euros anuales, es decir, casi medio millón de euros en ayuda al alquiler, pero es que ese mismo cuantía se puede aplicar a otras muchas de emergencia social, en fin,
cantidad de otras ayudas que tenemos para familias que lo están pasando mal. Ten en cuenta que se ha cuatriplicado el número de usuarios que tienen los servicios sociales en nuestra ciudad. Si hemos pasado de que estaba muy determinado el grupo de población y demás que pasaba por los servicios sociales, y eso, las estadísticas se rompieron cuando comenzó esta crisis, ¿no? Y familias que jamás, yo siempre lo cuento, jamás habían pisado servicios sociales, pues ahora son usuarios diarios, ¿no? O habituales, efectivamente. Difícil sin duda, pero estamos hablando de poner encima de la mesa dinero para paliar, vamos a dejarlo ahí en paliar porque más no se puede hacer de la administración, esas dificultades. Hablamos de dinero y en ese sentido las arcas municipales, ¿cómo están? Bueno, pues las arcas están saneadas. Yo me siento muy orgullosa porque sabéis que existe el cliché, el Partido Popular gestiona muy bien y el Partido Socialista pues no sabe gestionar la economía municipal, ¿no? Dinero, Partido Socialista o izquierdas, temas sociales. Ese es el cliché. Y ese cliché yo creo que hemos demostrado que es falso, totalmente falso, y creo que hay que decirlo así, ¿no? Porque voy a dar dos datos. Con respecto a la deuda viva, el Partido Popular cuando llega al gobierno hereda una deuda de algo más de 12 millones de euros, pero cuando sale del gobierno nos deja a quienes estamos gobernando ahora una deuda de en torno a los 20 millones de euros, es decir, casi duplica la deuda, casi la duplica. El Partido Popular se encuentra una herencia de 12 millones de euros en deuda y yo me encuentro una herencia de 20. Yo creo que la diferencia es cómo hemos pagado uno y otro. Nosotros hasta el momento, el Partido Popular en 4 años pagó en torno a los 8 millones de euros. Me parece que algo más de 8 millones de euros en 4 años. El Partido Socialista en 2,5, es decir, 2, porque ya los cómputos que tenemos de pago a los bancos llega hasta final de año, de este 2017. Vamos a pagar casi 10 millones de euros. Es decir, que en 2 años y medio hemos pagado mucho más deuda que pagó el Partido Popular, a pesar de que ellos duplicaron la deuda. Nosotros en tan solo 2 años y medio, una deuda heredada de 20 millones la vamos a dejar en prácticamente 10. Es decir, vamos a pagar en 2 años y medio la mitad de la deuda heredada del Partido Popular. Eso con una bajada de impuestos, es decir, el Partido Popular cuando recaudaba los impuestos recaudaba 2,5 millones más que recaudamos el Partido Socialista. Y sin embargo, ya visteis la ciudad que heredamos, una ciudad triste, una ciudad abandonada, una ciudad con unos servicios al mínimo, con roto el diálogo social y apenas inversiones ejecutadas en la ciudad. Nosotros con 2,5 millones menos de recaudación, pues estáis viendo, estamos duplicando partidas sociales, estamos haciendo obras prácticamente en todos los barrios y pedanías de la ciudad, pues ahorrando internamente, apretándonos el cinturón con una buena gestión económica interna. Es decir, nosotros ya no se va y se compra pues al primer proveedor que te encuentras, que te pone el precio a como considera que tiene que pagar un ayuntamiento. Nosotros todo lo estamos sacando a través de pliego, la compra desde lejía, desde bolígrafo, hasta la licitación de una obra. Y estamos teniendo en todos esos pliegos y demás una rebaja por parte de las empresas en torno al 30-40% de rebaja, es decir, de las ganancias que una empresa espera obtener. Esto lo voy a explicar porque, en fin, escucho algunas cosas que son difíciles de digerir, ¿no? Pero la administración y los técnicos calculan que un servicio vale tanto, con unos parámetros que están legalmente establecidos. Sí, ¿no? Incluso en cuenta la ganancia de la propia empresa. Efectivamente. Luego las empresas en competición unas con otras deciden que su margen de beneficio pues va a ser un 30% menos, porque quieren quedarse con ese contrato, pues ya cada una baja hasta conseguir, efectivamente, a que considera que el negocio sigue siendo rentable. Y nosotros en cada pliego, en cada licitación, nos estamos ahorrando en torno a un 30-40% del precio de salida. Con eso, pues estamos pagando deuda, estamos creciendo en otras partidas presupuestarias para hacer más cosas en la ciudad. Es como cuando uno tiene un sueldo en su casa, si es que no hay más secreto. Hay familias que tienen un sueldo de 600 y son capaces de tirar para adelante con él y además ahorrar, y familias que con ese mismo sueldo de 600 gastan 700. Y a lo mejor ni siquiera les luce porque lo principal de la casa pues no está hecho, ¿no?
Contentos y satisfechos, me imagino, también los proveedores. Los proveedores están cobrando, si yo no recuerdo mal, la última cifra que yo veía oficial del Ministerio de Hacienda, que no son cifras que damos nosotros, son cifras del Ministerio de Hacienda. Nuestros proveedores están cobrando en una media de 18 días, si yo no recuerdo mal el dato. En fin, sabéis que antes había proveedores que esperaban años, ¿no? Pero bueno, eso no es... igual que digo que hemos gestionado bien, que estamos ahorrando internamente, sacando todo por pliego, por licitación, etcétera, también es cierto que la obligación de pagar a los proveedores no es ni mérito del anterior alcalde, ni mío, ni del que venga después. Hoy por hoy es que está impuesto por el Gobierno central. ¿Y ese plan de ajuste cómo está afectando al Ayuntamiento de Úbeda? Bueno, nosotros el plan de ajuste ya lo terminamos y lo que tenemos ahora son las limitaciones que nos marca en cuanto a la regla de gasto y demás. Sí, el techo allí no hay más. Pues, ¿qué está haciendo? Pues que a pesar de que somos un ayuntamiento que está gestionando bien, que está saneado, que estamos haciendo intervenciones y que estamos con superávit, pues no nos dejan invertir el superávit. Hacen que ese superávit lo paguemos a los bancos, es decir, que además de que estamos pagando nuestra letra de hipoteca religiosamente y correctamente y en tiempo y forma, pues hacen que el ahorro extra, en lugar de invertirlo en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues lo tenemos que dar a los bancos. Eso es muy duro. Yo hay veces que prefiero ni pensarlo, yo además creo porque que no hay ni un alcalde ni una alcaldesa al que no se le oiga decir, es que ¿cómo puede ser esto? Tú imagínate, yo paseo mucho por Úbeda, veo cómo están muchas calles el asfaltado, cómo están las farolas, cómo están algunas inmobiliarios. Y además son empleos. Claro, esos son empleos directos que tú creas en la ciudad, ¿eh? Y sin embargo, en lugar de hacer todos esos arreglos, tienes que coger y con las manos limpias al banco. Y eso duele mucho porque estás viendo las necesidades. O en lugar de dedicar a la bolsa de empleo 700.000 euros, que ya es una cantidad importante para dar empleo, pues podríamos llegar al millón y pico perfectamente, pero no podemos pues porque no nos dejan. Vamos a hablar ahora de inversiones. Somos niños chicos tutorizados, ¿no? Sí. Digo yo un poco. La ley Montoro. Vamos a hablar ahora de inversiones muy emblemáticas que se han hecho en estos años, infraestructuras. Hay que hablar del Hospital de Santiago, tenemos que hablar del ferial, incluso de, bueno, como el tema del conservatorio. Hay que abordar algunos temas importantes, pero yo le quiero hacer a la alcaldesa una pregunta. ¿Hay algún reto, algo que se esté resistiendo y que esté costando mucho trabajo en estos 2 años? Que esté ahí. Bueno, yo digo que somos un equipo de gobierno que sabe superar dificultades, porque no hay ni un solo tema que yo hablo con otros alcaldes y alcaldesas que les sale pues con mucha facilidad, ¿no? Y nosotros no hay un solo tema que no nos encontremos muchas piedras en el camino, muchas. Pero hemos sido capaces de solventarlos, ¿no? y de saltarlos. Tenemos esa capacidad de decisión, de empuje y esa ilusión con la que empezábamos la entrevista a la que yo hacía referencia, ¿no? Y todo cuesta mucho, muchísimo, pero bueno, estamos siendo capaces de superar retos. Hay algunas cosas que llevan más desgaste que otras, las que afectan directamente a las personas, pues son las que más desgaste llevan, ¿no? Personal, porque son problemas que no quieres que se alarguen en el tiempo, son problemas que quieres resolver pronto, algunos dependen de ti y la inmensa mayoría no depende ni siquiera de nosotros y tenemos que ir a pelearnos con nuestros compañeros. Y creo que es importante en esa pelea tener claro cuáles son las prioridades de cada uno. Para mí mi prioridad no es mi partido, sino que es mi ciudad, en cuanto a que yo estoy gobernando con los criterios del Partido Socialista, con los principios, que los llevo en las venas, ¿no? Pero cuando yo tengo que pelearme con un compañero, yo no veo a un compañero de partido, en la Junta ni en la Diputación. Veo a la persona que tiene que ver la solución, que tiene que darle al problema que hay en mi ciudad. Y ya no le hablo al compañero, sino que le hablo al gestor. Y le hablo como tiene que hablarle la alcaldesa de Úbeda. Hay quien lo entiende más, hay quien lo entiende menos, pero afortunadamente los problemas se van resolviendo. Y para mí, como digo, por encima de los problemas o de los criterios del PSOE están los criterios o las necesidades de la ciudad. Bueno, estamos hablando de dinero y sin duda tenemos que hacer referencia a unos fondos muy importantes que han llegado a la ciudad junto con Baeza y con los que se van a hacer cosas muy importantes. Hablo de los fondos EUSI, que además se luchó muchísimo por ellos, por presentar un proyecto solvente
y que bueno, que han llenado de satisfacción a los dos ayuntamientos. Sí, bueno, y de muchos quebraderos de cabeza, por lo que trabajo te decía. también. Imaginaros que cuando estamos hablando de presupuesto propio, de presupuesto que viene de la Junta o que viene del Gobierno central, si son fondos españoles, digamos, ¿no? Bueno, pues tienen unos trámites y una legislación en torno que ya son procesos muy meticulosos y demás. Pero cuando se tratan de fondos europeos, esos procedimientos se triplican. Es decir, son muy tediosos, muy largos en el tiempo, muy minuciosos, excesivamente minuciosos a veces, pero es que si no pasas todos esos procedimientos es muy difícil que luego no tengas dificultad a la hora de justificar las inversiones, ¿no? Entonces peleamos mucho por estos fondos, sobre todo había que demostrar que Úbeda y Baeza éramos capaces de gestionarlo conjuntamente, de que había una historia detrás que nos amparaba, es el ir juntas Úbeda y Baeza a solicitar estos fondos comunes. Los conseguimos, hubo confianza por parte de la Unión Europea y del propio Gobierno de España para que fuésemos uno de los gestores de estos fondos, y ahora estamos mismo de papeles. Por eso digo que son trámites tan largos que hasta que veamos ya una primera inversión en el territorio, que podamos decir esto se ha hecho o se está haciendo, ¿no? Con fondos DUSI pues todavía nos queda camino. Yo creo que hemos tenido, ya he perdido la cuenta de las reuniones con el Ministerio, la última el pasado viernes, que además nos vieron de manera exclusiva a Úbeda y Baeza porque somos un caso diferente. Habitualmente una ciudad, una subvención. Nosotros, 2 ciudades, una única subvención y un único órgano gestor. Eso complica mucho más la gestión, con lo cual el Ministerio tiene que abordarnos a nosotros de una manera diferente a como trata con el resto de ciudades, y por eso esas reuniones diferenciadas, ¿no? Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer de papeleo, de gestiones, de creación de órganos y demás, antes de empezar a ver inversiones. Pero vale la pena, claro que vale, porque va a suponer un revulsivo en las ciudades, no de arreglo de calles, porque ya los fondos europeos vienen muy determinados y hay que gastarlo en lo que hay que gastarlo, si no hay que devolverlo y encima con intereses. Pero estamos hablando de ahorro energético, Smart City, recuperación de zonas degradadas socialmente, etcétera, ¿no? En fin, yo creo que si somos capaces de gestionarlos bien, va a suponer una transformación de modernidad de la ciudad importante. Y algo en lo que yo insisto mucho, que cuando tú consigues los fondos DUSI no juegan igual que otras subvenciones, que puedes decir, es que el pueblo tal ya se le ha dado tal subvención, bueno, pues ahora tienen prioridad quienes no tienen subvención, ¿no? Nosotros no. El tener los fondos DUSI ya te abre puertas para poder acceder a otros fondos europeos, con lo cual digamos que estamos los primeros en la parrilla de salida. Sí. De verdad que muy bien, aunque sí es cierto que conlleva muchísimo trabajo, muy laborioso, muy minucioso, como dice la alcaldesa, 2 patas importantes, al margen de, por supuesto, el comercio en Úbeda muy importante, pero relacionado de alguna manera con el turismo, 2 patas muy importantes en las que se asienta la economía, que son agricultura y turismo. Y comercio, sumaría yo también, porque estamos peleando mucho porque esos 3 motores económicos, que me había escuchado muchas veces, que son el sustento de la economía local, tienen que estar fuertes. Si esos 3 motores son fuertes, nuestra economía local es fuerte. Desde ese punto están fuertes, sobre todo porque los sectores, los empresarios de estos 3 sectores están apostando con una rotundidad y de verdad con unas ganas por mantener sus negocios, por fortalecerlos impresionante, y desde ese punto de vista la administración tenemos que estar volcados con ellos, ¿no? Si por hacerlo por orden, ¿no? Hablando de turismo, sabéis que estamos trabajando mucho porque Úbeda siga siendo un destino turístico diferenciado, unido a la hermana Baeza a través de la declaración como ciudades patrimonio, ¿no? Este mismo centro es un ejemplo de un nuevo elemento de atracción y de que haga que los turistas permanezcan más tiempo entre nosotros. Las antiguas carnicerías y la Torre del Reloj, que se han hecho visitables, aunque en un periodo determinado, la torre no, sabéis que por la presencia de Cernica lo oprimilla durante unos meses al año, pero el resto sí es visitable. Y además hemos conseguido unificar en ese edificio las 2 oficinas de turismo en una sola, la de la Junta y la del Ayuntamiento, con lo cual el servicio que se presta al visitante va a ser mayor, mejor, con más calidad. También hemos apostado por el turismo de congresos, eventos, convenciones, etcétera, ¿no? Y estamos acogiendo congresos muy importantes que además se producen durante todo el año, con lo cual rompemos
en cierta manera, esa estacionalidad contra la que luchamos cualquier destino turístico del mundo, ¿no? Y algo que potencia mucho el turismo es precisamente la política cultural. Sabéis que nos hemos convertido en tan solo 2 años en el centro cultural de la provincia. Somos la sede de los mejores festivales de la provincia, de muchos de los festivales más importantes de Andalucía y de nuestro país, con el Festival de Música Antigua, con el Festival de Música y Danza, el Festival de Cuentacuentos, la Jornada Sabina por aquí, en fin, el Cinefan, el Festival de Cómic, que es único en el mundo, en nuestra provincia, en fin, que es que tenemos una cantidad, la muestra de teatro de otoño. Nosotros ahí estamos trabajando en 2 líneas. Producción propia, es decir, actividades propias, 100% ayuntamiento, y apoyo a iniciativas que están teniendo otros colectivos de la ciudad. Colectivos que están trabajando con unas actividades y unas iniciativas con una calidad impresionante, y eso está haciendo que, uniendo fuerzas con las actividades municipales, con las actividades de los colectivos, tengamos una programación conjunta cultural hecha entre todos, que nos ha convertido, pues nada, en muy poco tiempo, la capital cultural de la provincia de Jaén. Los conciertos de los más importantes que se han producido en la... Mira, nada más que el pasado viernes, Sabina. Efectivamente, con Sabina, ¿no? Que es el inicio de la gira a nivel europeo. Hoy creo que está actuando en Londres, y el primero se produjo en Úbeda el pasado viernes, ¿no? Pero es que ha pasado por aquí Rafael, Melendi, La Fura del Bau, viene y vuelve ahora Noa, hace unas semanas también, Pablo López, en fin, que es que hemos sido un epicentro, estamos siendo un epicentro cultural y de actividades culturales de la provincia. Eso tiene un efecto económico en la ciudad inmediato, sino que le pregunten al comercio, a los restaurantes, a los bares, a los hoteles, cómo le está yendo todos estos fines de semana, ¿no? Y todo el año con actividades culturales, que no hay otro municipio que tenga esta cantidad de actividad que tenemos nosotros. Y vuelvo a insistir en lo mismo, esto no es un gasto, ¿eh? Quien nos acusa de derrochar es que yo creo que tiene una mentalidad, y con todo el respeto, muy reducida. Para empezar, el presupuesto total de Úbeda es de 33 millones de euros. Nosotros gastamos, no llega al 4%, uniendo cultura y festejos, no llega al 4% de esos 33 millones de euros, es decir, es una cantidad insignificante. Y sin embargo, la rentabilidad para Úbeda es extraordinaria. Y luego, que no hablamos de gasto, porque la inversión que hace el ayuntamiento se traduce en mayor riqueza en nuestro municipio, en más empleo, en más progreso, y quien no vea eso es que de verdad tiene una venda de 3 tabiques por delante, creo yo, como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Eso... Y lo podemos ver en cómo el resto de municipios nos están copiando, es decir, municipios de la provincia similares en población y demás, o incluso hasta con menos población, que no tenían la actividad cultural que tiene Úbeda, como ahora estás viendo una dinamización que no tenía, es decir, están viendo que estamos acertando. Si estuviéramos equivocados y fuéramos unos derrochones, no te copian. No está más claro que el agua. Eso en cuanto al turismo, que se ha diversificado muchísimo la oferta. Bueno, es verdad que teníamos que hablar de comercio y agricultura, Úbeda se vende sola, ¿no? Sin actividades culturales, pero si encima le sumas todo esto, pues claro... Son más motivos para venir y más motivos para quedarse más tiempo, un turismo, ¿no? Muy distinto, mira, efectivamente, el turismo que le gusta con un teatro, nivel de gasto mayor que un turista normal, ¿no? Sí, en fin, que está atrayendo segmentos también muy interesantes. Luego, si hablamos del otro 2 motores, el comercio es un motor en el que estamos trabajando por promocionar y fortalecer el pequeño y mediano comercio, que ha sido la seña de identidad del comercio tradicional de Úbeda. Queremos que siga haciéndolo y estamos buscando, trabajando con Alciser, evidentemente, un equilibrio entre el comercio tradicional que caracteriza a Úbeda con la explosión que están teniendo nuevas franquicias que se están instalando en la ciudad. No podemos permitir tampoco que esas grandes franquicias ahoguen a nuestro pequeño comercio. Desde ese punto de vista, sabéis que estamos desarrollando muchas acciones con la asociación de Alciser, de apoyo, de promoción, de darle solidez al pequeño y mediano comercio de la ciudad de Úbeda para que siga estando vivo y peleando, ¿no?
Y yo creo que un ejemplo claro de eso es precisamente las campañas de Navidad tan magníficas y brillantes que estamos desarrollando y con esos resultados tan extraordinarios, ¿no? Habrá que seguir afinando. Yo hemos recogido, hablando con los comercios, porque luego al final sales a comprar, ¿no? Y escuchas y te valora mucho ese tipo de iniciativas y campañas, pero también te hacen aportaciones el comerciante de turno en tal calle o en tal negocio, ¿no? Y también hay que escucharlo y ir afinando todavía mucho más esas campañas de Navidad o otro tipo de iniciativas que desarrollamos bien propias o bien en colaboración con Alciser, ¿no? Y en cuanto a la agricultura, yo creo que ha sido, es y seguirá siendo, en fin, un todo en nuestra economía, ¿no? El olivar ha marcado nuestro pasado, sigue marcando nuestro presente y va a marcar nuestro futuro, y por lo tanto tiene que estar fuerte, tiene que seguir siendo hegemónico, ¿no? Y a ese respecto, sabéis que estamos fortaleciendo todo el plan de camino. Hemos desarrollado un plan director de camino el año pasado con 550.000 euros de inversión. El de este año va ya con 600.000 euros de inversión y ya está puesto en marcha también. Hemos tardado un poquito más porque estamos viendo unos temas de economía con el Ministerio, ¿no? Por ver si nos dejaba incluso aumentar esas partidas. Finalmente no ha sido posible, con lo cual nos ceñiremos a lo presupuestado, esos 600.000 euros. Sabéis que apostamos mucho por la innovación, por la investigación, y eso lo estamos haciendo a través del Centro del Olivar, potenciando y mejorando las actividades que se programan anualmente, ampliando el abanico de actividades, y también evidentemente hemos entrado dentro de la Asociación de Municipios Españoles de AEMO, ¿no? de municipios del Olivo, que no me salía el nombre, y eso significa también apostar por esa innovación. En fin, como veis, hay una apuesta muy contundente por estos tres sectores sobre los que se apuesta nuestra economía. Una apuesta que va enlazada también con las inversiones fuertes por las que se ha apostado durante estos 2 primeros años, y nos vamos a ir a una muy emblemática, que es la del Hospital de Santiago, porque ahí sí ha sido un obrón, bueno, una intervención, y además, en fin, compleja, complicada, y con un pellizco en el estómago, claro, ¿no? muy difícil, porque afecta a las arterias fundamentales de la ciudad, al comercio, en fin, ha sido complicado. Y como te digo, con un pellizco en el estómago hasta que la obra terminó, porque primero estamos adecentando el entorno de uno de los principales edificios de nuestra ciudad, catalogado como BIC, bien de interés cultural, que es casi la máxima catalogación que puede tener un edificio, y que el entorno tiene que ir acorde al propio edificio. Pasamos todos los controles y revisiones que te hace Cultura de la Junta de Andalucía, y luego había que ejecutar la obra, ¿no? Bueno, pues al final ha sido una obra extraordinaria, le ha dado todavía más esplendor, si cabe, y es difícil ya, a ese magnífico edificio, pero además ha decentado todo el entorno, esa entrada al centro comercial abierto. Hemos enganchado con también la nueva rotonda, que agiliza todo el tema del tráfico de una manera también muy importante, y hemos arreglado toda esa avenida también. En fin, yo creo que ha quedado una obra no decente, sino una muy buena ejecución de obra. Esperamos acertar en todas las iniciativas que hemos desarrollado y las que desarrollemos de cara al futuro. Vamos a seguir hablando de apuestas que se han realizado estos 2 años en la ciudad de Úbeda por parte de este equipo de gobierno del Partido Socialista, que encabeza Toni Olivares, su alcaldesa, pero no se nos vayan, porque vamos a hacer un breve descanso, muy poquitos minutos, y enseguida volvemos con todos ustedes aquí, en este magnífico escenario en los bajos del Ayuntamiento, y en esta muestra en la que se pueden ver la obra de Vandelvira, centro de interpretación precioso que deben visitar. Ahora volvemos. Pues aquí seguimos, en este entorno precioso y con esta temperatura ideal tanto en invierno como en verano, porque estamos aquí entre estos muros de piedra gruesos en los bajos del Ayuntamiento, y se está de verdad en la gloria, pero en la gloria sinceramente, y muy a gusto en compañía de Toni Olivares Martínez, como siempre, de la alcaldesa de Úbeda, que siempre nos recibe, bueno, con los brazos abiertos, con ese cariño que caracteriza a Toni. Estamos haciendo un repaso de estos 2 años de mandato en el Ayuntamiento.
nos quedábamos hablando de una obra tan emblemática como ha sido el Hospital de Santiago y todo su entorno, y bueno, yo decía que quería que habláramos un poco del ferial, que es uno de los muchos proyectos que desde el Ayuntamiento ya se está trabajando, dando esos primeros pasitos que hay que dar para proyectos que son ambiciosos y que, claro, se alargan en el tiempo. Hay muchos a medio y a largo plazo, y precisamente de ellos, de los que se incluye el ferial, son de los que quiero que ahora nos hable la alcaldesa. Sí, porque efectivamente nosotros somos un equipo de gobierno muy inconformista, ¿no? Y muy autocrítico también con nosotros mismos. Somos conscientes de lo que hemos hecho, pero lo hecho ya hecho está, no hay que removerlo más. Lo que hay que hacer es abordar aquello que aún no hemos hecho y los retos y problemas que tenemos en el presente y de cara al futuro. En ese sentido, ya hemos planteado soluciones de proyectos importantes de la ciudad que forman parte de ese proyecto de ciudad con el que yo concurrí a las elecciones, que es el que nos está guiando en nuestra manera de gobernar y que está siendo un proyecto de ciudad que todos conocíais y hacías tu referencia antes de empezar el programa, esas reuniones con los colectivos, ¿no?, que tuvimos un año y medio antes de las elecciones, donde recogimos la Úbeda del futuro que estos colectivos y que la ciudadanía en general quería, que hicimos nuestra y que es lo que ahora nos está sirviendo de guía. Un proyecto de ciudad que va buscando una ciudad más igualitaria, una ciudad más accesible, una ciudad de oportunidades, una ciudad en la que la tradición, la historia que nos ha definido se dé la mano con la modernidad, etcétera, ¿no? Son los principios un poco de este proyecto, que eso se traduce en proyectos concretos, unos que ya hemos hecho, que es imposible enumerar, y otros que hemos dado pasos importantes. Por ejemplo, hablábamos de un problema importante para la ciudad como es el conservatorio, que está dividido en 3 sedes, un problema enquistado hace muchos años, y hemos dado pasos importantes para que en un tiempo sea una realidad. El Ayuntamiento ha cedido nuestra parte del edificio que se le daba entrada por la calle Cervantes para que todo el edificio, la parte de la Junta y Municipal, sea un todo. La Junta ya ha destinado, me parece que eran 300.000 euros, si yo no recuerdo más, a la redacción y licitación del proyecto para después poder hacer la obra y que sea una realidad. Va a ser un tema a largo plazo. Otro tema que hemos impulsado y que hemos impulsado de manera decidida desde el inicio de la legislatura, el mercado de abastos. Sabéis que el Partido Socialista apostó por el centro comercial abierto y que para cerrarlo había que terminar con corredera y mercado de abastos. La corredera está incluida en los fondos DUSI y el mercado de abastos pues hay que darle vida. Úbeda necesita un nuevo mercado de abastos, pero un mercado de abastos que responda a las nuevas demandas y maneras de compra que requiere la población actualmente. Hemos dado pasos importantes, dentro de nada tendremos un avance importante que ya se ha visto con los propios vendedores del mercado, y bueno, pues ya sí que empezaremos un trámite más de vista al público, de trámites de licitaciones, de elaboración de pliego, etcétera, ¿no? Pero bueno, los pasos previos eran necesarios. Estamos hablando también del auditorio del Hospital de Santiago, y lleva, pues yo creo que más de 30 años sin tocarse, ¿no? Creo que hace 20 o así se le cambiaron un poco las butacas, pero que merece una remodelación. Es decir, nos hemos convertido en el epicentro cultural de la provincia, en uno de los centros culturales más importantes de Andalucía y de España, y eso necesita de una infraestructura. Como hoy en día, desgraciadamente, aún no se puede abordar un proyecto de un macro auditorio y demás, lo que tenemos sí podemos mejorarlo. En espera de que llegue el momento, no abandonamos proyectos en absoluto, están ahí, pero hay que ver el tiempo en el que hay que abordarlos, ¿no? Y ahora pues se trata de mejorar una infraestructura que necesita un cambio, y a ese respecto pues también está previsto en 2 fases la remodelación de ese extraordinario auditorio para hacerlo más cómodo, mejorar el sonido, etcétera, ¿no? También vamos a mantener nuestros planes de asfaltado y acerado, que es, digamos, el mantenimiento diario de la ciudad, y que es importante, y que hay que seguir insistiendo en él, porque eso debe de ser un continuo y permanente para que la ciudad no se deteriore más y vayamos
lo negativo en cuanto a asfaltado y demás que tiene la ciudad. Pero estamos haciendo algo importante con el plan de asfaltado y acerado, y es que no solamente estamos trabajando en superficie, que es lo que se ve, ¿no? Y que si hiciéramos solamente eso, pues una obra en lugar de estas 3 meses estaríamos un mes. ¿Por qué las obras muchas veces en las calles duran 3 meses? Pues porque además de arreglar el asfaltado y la acerado, estamos arreglando las redes de abastecimiento, que es lo que no se ve, que es lo que más influye en el deterioro de las calles, y que si no lo arregla a la vuelta de 3, 5 años, vuelve a tener la calle hundida. Eso supone duplicar la inversión, es decir, si una calle cuesta 5 invirtiendo solamente en la superficie, cuando te metes abajo, pues te cuesta 15. Y el doble, ¿vale? Tiempo. Pero también vamos a hacer que sean arreglos más largos en el tiempo. Sabéis también, en el mismo sentido, los parques de la ciudad están usados mucho por las familias, por los niños y niñas. A mí eso me encanta, verlos llenos de vida. Son las infraestructuras que quizás más dinero se le ha puesto de manera continua y los que más se deterioran por el uso, precisamente, ¿no? Entonces, a ese respecto, vamos a destinar una cantidad importante, unos de recursos propios, otros que provienen de la Diputación y otros con los planes de empleo de los más y menos 30. Y vamos a darle una vuelta a todos los parques. Algunos ya se habían arreglado, como por ejemplo el Palma Burgos, el Parque Palma Burgos. El Parque Norte también le dimos un remodelado antes del verano pasado. Pero al resto hay que darle una vuelta. Y estos dos que ya se arreglaron, bueno, pues ya tienen signos de deterioro, ¿no? También habrá que darle una pequeña mejora. En fin, es muy difícil, ¿no? Pero yo recomiendo a todos aquellos que conserven nuestro programa electoral, nuestro proyecto de ciudad, que es lo que a mí me gustaba y me gusta llamarlo, que le den una vuelta y verán que un porcentaje muy importante ya está cumplido, otro está en marcha con estos proyectos que yo acabo de comentar, y otros, bueno, pues llegará el tiempo de ir abordando cada uno de los proyectos. Pero somos un equipo inconformista. Sí. Bueno, el ferial, es verdad que no hemos hablado al final. Es que es un tema gordo. Es un tema, y además, bueno, este año estrenaremos ferial. Ahora mismo estamos en tiempo y forma, la obra va muy bien y va a suponer un cambio del concepto, no tanto del concepto de feria, sino sí de su estética, ¿no? Y creo que era necesario primero porque no teníamos una feria al uso en cuanto a su distribución, no seguía un poco los parámetros que las grandes ciudades de distribución de sus ferias tienen. Ahora con el nuevo ferial sí que vamos a seguir un poco esa norma, con lo cual nos vamos a mirar a la cara de las grandes ciudades, que es como es Úbeda, ¿no? Y con las que debe de medirse. Y luego vamos a cerrar un pozo sin fondo. Yo lo he explicado muchas veces, es decir, es que en 4 años lo que nosotros vamos a invertir en uno solo, en arreglarlo para que se pueda usar todo el año, se ha gastado 20 veces más en una legislatura sola para 7 días al año, para solamente usarlo 7 días al año. Es decir, que dentro de esa buena gestión económica que hacemos, vamos a cerrar un cáncer que había ahí. Vamos a hacer una inversión seria, que además nos ha salido mucho más barata de lo que en un principio, por ese tema de la licitación y del ahorro de las bajas que hacen las empresas, ¿no? Que asumen ellos en pérdidas de sus ganancias. Pero les interesa al final. Efectivamente. Y que al final pues va a quedar genial, ¿no? Yo dentro del global de proyectos que tenemos sí quería hacer referencia a 2 cosas concretas que no la nombramos mucho, que quizá el gobierno municipal no contemos a diario o como deberíamos, pero que son importantes. Y es que toda esta acción de gobierno local, aparte de la difusión que nos dais los medios de comunicación, que es estupenda, pero también hay una herramienta que está a disposición de los ciudadanos 24 horas al día, todos los días del año, que es nuestro portal de transparencia. Un portal de transparencia que hemos hecho en menos de 1 año y medio. Yo cuando digo al Partido Popular criticar, ¡buah! Ya han tardado 1 año y medio en hacer el portal de transparencia. Bueno, tú tuviste 4 y no lo has hecho, ¿no? En fin, que nosotros lo hemos hecho en tan solo 1 año y medio y ya lleva 6 meses funcionando. Dentro de ese año y medio ya lleva 6 meses funcionando. Y esos 6 meses de funcionamiento ya nos ha situado el 38º en la posición de buen funcionamiento del portal y de transparencia. En el ranking español, todo esto datos del Ministerio, no datos que nosotros hacemos ni calculamos aquí en mi despacho, son datos oficiales. Pues somos el 38º portal de transparencia o ayuntamiento en España, el 13º en Andalucía
y el segundo en la provincia de Jaén, en tan solo 6 meses de funcionamiento. Quiere decir que somos de los portales más jóvenes y los que más tenemos que limar problemas en su funcionamiento todavía. Quiere decir que seguiremos escalando en ese ranking. Tenemos también la sede de gobierno electrónico, que sabéis que además para facilitar los trámites entre administraciones y sobre todo en el servicio que se le va a prestar a la ciudadanía. Y eso todavía el Partido Popular también nos lo critica, ¿no? Pero bueno, tuvieron 4 años para ponerlo en marcha y fueron incapaces, ¿no? Yo creo que eso está demostrando su incapacidad de gestores, ¿no? Y nosotros estamos en plazo, es decir, que hasta octubre de este año todavía tenemos. No se pongan nerviosos, señores del PP y la señora, porque lo que nos pudieron hacer en 4 años, bueno, pues nosotros lo vamos a resolver en 2 años y medio. Que todo no se puede hacer ni el primer mes ni el primer día, es imposible. Y quien pretenda eso, pues se equivoca, ¿no? Yo tengo un lema que ha regido mi vida en general y que lo tengo muy presente en la vida política. Yo lo he repetido en muchas ruedas de prensa y lo digo también en el tú a tú con las reuniones a título individual con los ciudadanos o con los colectivos. Y me gusta que la gente lo sepa, ¿no? Y es que, bueno, lo difícil lo hago ahora y lo imposible me va a llevar un poquito más tiempo. La verdad es que es un buen dicho, una buena premisa en la vida. Sí. Las cosas como son, relaciones con el resto de partidos políticos, bueno, pues evidentemente hemos hablado de ello a lo largo de toda la entrevista, al igual que con las administraciones supramunicipales, las que están por encima. Diputación, Junta, Gobierno Central y demás, que también han estado haciendo en la mayoría de las preguntas, de las cuestiones que hemos abordado. Pero ¿cómo se lleva la alcaldesa este gobierno, en realidad el Ayuntamiento de Úbeda, con el resto de administraciones? Bueno, ¿Fluidas las relaciones? No, las relaciones son fluidas, son muy buenas y también tenemos nuestros puntos de desencuentro, evidentemente, ¿no? Cuando se pide y no se da. Y ya no tanto pedir, sino muchas veces se entiende que estamos todas las administraciones como estamos. Y ahí haces valer pues la importancia de la ciudad, la solvencia de los proyectos que presenta, el número de ciudadanos que afecta, etcétera, ¿no? Pero sobre todo quizás donde podamos enconarnos un poquito más en los problemas que afectan a la ciudad, que planteas soluciones que ves viables, que técnica y legalmente lo son y que pides voluntad política para que se arreglen, ¿no? Hay veces que cuesta menos y hay veces que cuesta más, pero como he dicho en un momento de la entrevista, ¿no? Pues por encima de los intereses de partido están siempre los intereses de la ciudad de Úbeda. Y yo eso los defiendo con uñas y dientes. Hablamos de Diputación y Junta, del mismo signo político. Y con el mismo Gobierno Central. El Gobierno Central, bien también. Es decir, las relaciones son iguales con todas las administraciones y mi nivel de rotundidad y de exigencia es la misma para la Diputación, la Junta o el Gobierno Central, la misma. Es cierto que cuando yo voy a la Diputación o a la Junta, pues mira a la cara a compañeros que han sido compañeros, que efectivamente tienen más nivel de confianza para exigir y también para regañar si hay que regañar. Y esta desde luego no se halla corta. Bueno, pues decía la alcaldesa que satisfecha, que bastante satisfecha, y ahora abordar estos 2 años que quedan con mucha ilusión, con muchas ganas y también, como empezábamos la entrevista, luchando a diestro y siniestro contra el desempleo en la ciudad. Sí. Me imagino que es la premisa más importante. El gran reto que tenemos por delante, y el resto de administraciones, tanto locales, provinciales, regionales, nacionales, europeas, porque es un problema también a nivel europeo, ¿no? Pero bueno, yo siempre miro esto, lo decía Felipe López y a mí me encantaba ese ejemplo, ¿no? Que al final entre todos en estos problemas o en general, ¿no? Es un mosaico romano, en el que es verdad que todo el mosaico tiene que ir en su conjunto, pero que tú no puedes estar mirando las losetas de al lado, tú tienes que mirar tu loseta, ¿no? Y la nuestra es a nivel local y sobre esa es sobre la que tenemos que trabajar para que luzca como la mejor y le dé esplendor al mosaico en su conjunto, ¿no? Entonces esa responsabilidad es la que yo estoy mirando y peleando con uñas y dientes. Y así seguiremos. Qué buen consejo. Muchas cosas en el camino, porque vida personal me imagino que habrá que renunciar a mucha vida personal, ¿no? Sí, la verdad que ahí tengo una familia muy, muy generosa y bueno, pues vamos intentando compatibilizar dentro de lo que es posible, pero ellos saben que yo estoy entregada en cuerpo y alma, que me gusta lo que hago, que lo estoy disfrutando, que estoy contenta y ellos saben que están felices de verme a mí contenta. Pues Antoni Olivares Martínez,
Muchísimas gracias por habernos recibido aquí en vuestra casa, en este ayuntamiento, en la casa de todos y todas las personas de Úbeda y en este espacio, como le decimos, tan bonito, tan singular, tan precioso, que tienen que visitar todas aquellas personas que no lo conozcan y nos estén viendo. Como siempre, ha sido un placer estar con la alcaldesa de Úbeda. Y bueno, pues como siempre decimos cuando acabamos, esta no quita otra, y pronto tendremos que hacer otra entrevista para seguir hablando de estas y otras cuestiones que interesan a la ciudadanía. Mucha suerte para estos 2 próximos años también. Muchas gracias y a vuestra disposición como siempre. Gracias también a todos por su atención. Buenas noches.